Sean bienvenidos nuevamente, chicos. Esta es una clase más de ecuación, de cálculo diferencial. Hoy, ¿qué vamos a ver? Pues hoy vamos a resolver más ejercicios y además de resolver ejercicios, pues vamos a ver nuevos temas que van a involucrar nuevas fórmulas que vamos a conocer. Entonces vamos a comenzar por la resolución de estos ejercicios. Ahora, aquí lo que tenemos son funciones trigonométricas y queremos o pretendemos encontrar la derivada de estas funciones trigonométricas. Eso es lo que se nos pide en estos problemas. Permítanme. Ahora, vamos a seleccionar algunos de estos problemas para poder resolverlos. En particular, pues vamos a tomar, por ejemplo, el problema 11. Entonces vamos a comenzar por este problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, ubiquémonos aquí. El problema es 4 seno de x, coseno de x. Bien, en los libros aparece pues el seno de x aquí, sin paréntesis el ángulo. Yo siempre recomiendo, para no confundirnos, que siempre en este tipo de problemas utilicemos paréntesis para indicar dónde está el ángulo. Entonces vamos aquí con el ejemplo 1. Permítanme, voy a calibrar esto. Bueno, ahí está. Bien, entonces nuestro primer ejemplo va a consistir en ejemplo 1. Decimos sea. Ahí nos da un nombre h de x, pero nosotros podemos darle cualquier nombre que queramos, ¿verdad? Podemos decir que este es f en vez de h. Entonces, no importa. Solo es el nombre que le estamos cambiando, así que no importa. Digamos que es f de x. F de x igual a 4 veces seno de x por coseno de x. Entonces, vamos a decir encuentre encuentre la derivada de f. Bueno, vamos a comenzar aquí diciendo lo siguiente. Vamos con la solución. Y mi recomendación, pues, es siempre utilicen aquí estos paréntesis para este tipo de funciones porque así pueden evitar confusiones. Por ejemplo, si tuviese seno de x solamente así, seno de x aquí, y acá tuviese, qué sé yo, e a la x, pareciera que el ángulo del seno es toda esta expresión, y tal vez solo quisiera decir que es este término que estoy viendo acá. Entonces, siempre usar paréntesis es una muy buena recomendación para evitar algún tipo de confusión. Entonces, vamos a solucionar este problema. Vamos a encontrar la derivada de esta función. Entonces sería la derivada de f de x con respecto a x es igual a la derivada de 4 veces seno de x coseno de x. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar este 4 hacia afuera por un teorema que nos permite hacer eso. Entonces, aquí sería la derivada del seno de x por el coseno de x con respecto a x. Bien, ahora, ¿qué sucede? Ahora tenemos un producto y tenemos una regla para este producto, ¿verdad? Sería 4 veces y acá tendríamos la derivada del primero
Entonces lo voy a colocar así entre corchetes para pues indicar que solamente estoy sacando o calculando la derivada del primer término para que no haya ningún tipo de confusión. Entonces aquí lo que estoy haciendo es la derivada del primer término, o sea, la derivada del seno de x con respecto a x, la derivada del primero, y esto va a tener que ser multiplicado por el segundo término, que en este caso el segundo es coseno de x, más, aquí sería la derivada del segundo, que para este caso es coseno, entonces más la derivada de coseno de x con respecto a x, multiplicado por el primero, que es seno de x. Ahora, mucho de esto ya lo sabemos. Sabemos cuál es el resultado, debido a que en clases anteriores hemos visto y hemos demostrado cuál es la derivada del seno. Entonces, lo demostramos en clases anteriores y ahora vamos a utilizar ese teorema que nosotros demostramos. La derivada del seno es coseno. Entonces aquí la derivada de esto es coseno de x. Mientras que la derivada del coseno es menos seno. Entonces esto de acá es menos seno de x. Bien, de este modo nos quedaría lo siguiente. Nos queda que esto es igual a 4 multiplicando a coseno de x por coseno de x. Más, aquí sería la derivada de esto es menos seno de x por seno de x. Ahora, al final esto nos va a quedar igual a 4. Aquí sería coseno cuadrado de x. Más por menos es menos. Y seno por seno es seno cuadrado de x. Y esto es lo que nos quedaría. Esta sería pues la derivada de esta expresión. Entonces vemos que acá utilizamos la regla del producto y también utilizamos no solo esto, ¿verdad? Sino que los teoremas que antes habíamos demostrado. Bueno, y aquí pues culminaría este problema. Ahora, los demás problemas pues tienen una mecánica similar. Ahora, también hay problemas que combinan pues expresiones trigonométricas con expresiones algebraicas, como cuáles, como este que vemos aquí. Vemos que aquí hay una expresión polinómica en el denominador y una expresión trigonométrica en el numerador. Entonces, perfectamente pueden haber funciones en las cuales estén involucradas no solamente funciones trigonométricas, sino de otra índole, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varios de esos ejemplos y vamos a resolver uno. Entonces, vamos a seleccionar alguno, por ejemplo, este de la derivada de esta función, que es x más 4 sobre coseno de x. Vamos a hacer eso. Entonces sería nuestro segundo ejemplo, ejemplo 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, tenemos esta función y queremos encontrar su derivada. X más 4 sobre coseno de x. Entonces vamos a ver. Veamos que deseamos encontrar la derivada de esta expresión. Aquí hay varias maneras de proceder, chicos. Una de ellas es utilizar identidades trigonométricas.
¿Por qué decimos que podemos utilizar identidades trigonométricas? Bueno, porque conocemos una para el coseno, que 1/coseno es secante. Entonces, podemos usar esa, pero vamos a irnos por otro camino en esta oportunidad. No vamos a utilizar esa identidad trigonométrica, sino que vamos a usar la regla del cociente para poder resolver este problema. Entonces, no vamos a utilizar esa. Sería, vámonos aquí, a ver, permítanme. Entonces, según la regla del cociente, sería aquí esto igual a la derivada del numerador. Entonces lo voy a poner entre corchetes para indicar que solo el numerador estoy derivando y que no haya ningún tipo de confusión aquí. Sería la derivada de esta expresión aquí con respecto a x, ¿verdad? Esta es la variable con respecto a la cual vamos a derivar en esta oportunidad. Y esto lo vamos a multiplicar por el denominador, que es coseno de x, menos la derivada del denominador, que en este caso es coseno de x, entonces sería la derivada del coseno de x por el numerador. Aquí tengo esta derivada. El numerador aquí en este caso es x más 4 y esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces aquí abajo vamos a tener un denominador elevado al cuadrado. Entonces acá tendríamos coseno cuadrado de x, está elevado al cuadrado. Bueno, aquí es fácil de ver, ¿verdad? Aquí ya se vuelve más sencillo porque puedo distribuir la derivada. Entonces sería la derivada del 4 es 0 y la derivada de x es 1, ya lo sabemos. Mientras que ya también sabemos cuál es el resultado de esta derivada. Esta es coseno y la derivada de coseno sabemos que es menos seno. Bien. ¿Cómo nos quedará esto? Pues esto nos quedará de la siguiente manera. Aquí, pues al distribuir la derivada, sería la derivada de x con respecto a x más la derivada de 4 con respecto a x. Bien, esto por el coseno de x. Menos, aquí la derivada de esto habíamos dicho que es menos seno de x y esto se va a ver multiplicado por x más 4. Ahora en el denominador, pues seguiríamos escribiendo este coseno cuadrado. Entonces acá en el denominador me queda el coseno cuadrado de x. Bien. Esta derivada, ya que es la derivada de una constante, nos va a dar como resultado 0. Entonces, este de acá es 0. Mientras que la derivada de esto de aquí es 1. Entonces aquí la derivada de esta expresión ya sabemos que es igual a 1. Entonces sería 1 más 0. 1 más 0 es 1. 1 por coseno, que en este caso pues sería igual a coseno de x menos por menos da más, más. Y acá tendríamos x más 4 por el seno de x. Y todo esto dividido entre, vámonos aquí, coseno cuadrado de x. Ahí lo tenemos. Mientras que aquí podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Hasta acá vamos muy bien.
aquí podríamos hacer varias cosas con esto que estamos o que tenemos aquí. ¿Cómo qué? Bueno, estas cuestiones ya son más como cuestiones eh, pues de elegancia, ¿verdad? Poner esto de una forma un tanto más elegante, mucho, que se mire mucho más bonita, más compacta, que ya no hayan fracciones acá, por ejemplo. Podríamos hacer esto. Me queda coseno sobre coseno cuadrado más eh, x más 4 por el seno de x y esto dividido entre este coseno cuadrado. Entonces ahí nos quedaría esa expresión. Entonces recordemos que las funciones trigonométricas pues tienen identidades, ¿verdad? Que se pueden utilizar para cambiar la expresión. Entonces aquí me quedaría coseno cuadrado de x. Aquí se va a cancelar este coseno con uno de estos. Después de eso me quedaría al final, por acá, me queda 1 sobre coseno. No me da mucho el espacio, así que voy a seguirlo en otra diapositiva. Pero me quedaría el primer término, ya que se me canceló aquí un coseno, me quedaría 1 sobre coseno de x. Y todos estamos de acuerdo. Me queda 1 sobre coseno de x. Mientras que aquí me queda más x más 4. Y acá sería seno de x sobre coseno cuadrado de x. Bueno, entonces esto de aquí es 1 sobre coseno es secante, ¿cierto? Entonces aquí me queda secante de x más x más 4 y acá me queda tangente por secante. Entonces me queda tangente de x por secante de x. Entonces me queda al final esta expresión que estamos viendo acá. Ahí me queda, significa que transformé mi expresión, eh, utilicé aquí las identidades trigonométricas para llegar a esta forma. Entonces ya voy a explicar por qué esto de acá es secante por tangente. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto de acá es secante por tangente. Ahora, ¿por qué esto de acá es secante por tangente? Eso lo vamos a recordar por geometría y trigonometría. Veamos que seno de x sobre coseno cuadrado de x se puede escribir de la siguiente manera. Entonces acá tenemos seno de x y en el denominador tenemos coseno cuadrado de x. Entonces acá podemos factorizar o podemos expresar este coseno cuadrado de una forma un tanto distinta. Entonces sería seno de x y acá en el denominador podríamos colocar por propiedad que todos conocemos que esto sería coseno de x multiplicado por coseno de x. Esto se debe a una propiedad que es que pues cuando nosotros tenemos a al cuadrado es como que tengamos a por a, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Entonces hicimos eso y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí seno de x sobre coseno de x por, y acá tendríamos 1 sobre coseno de x. Entonces, ahora, aquí hay identidades trigonométricas que podemos utilizar. Bueno, ¿esto por qué se debe? Esto se debe a una propiedad que cuando yo tengo a por b sobre c por d, esto es igual a sobre c por
b sobre d. Es una propiedad. Entonces, todas estas son propiedades. Así lo puedo colocar de esta manera. De ahí, ¿qué pasa? Seno sobre coseno es tangente, tangente de x, y 1 sobre coseno es secante. Entonces, esto sería la explicación por qué colocamos esto de esta manera. Obviamente, como es un producto, se puede conmutar porque la multiplicación es conmutativa, entonces podemos cambiar de lugar aquí la tangente y la secante y pues no habría ningún problema, pues sería lo mismo. Así que aquí culminaríamos. Para esto hay que pues saber sobre trigonometría. Por eso es necesario cursar primero geometría y trigonometría antes de venir a cálculo. Y ahí es donde nos enseñan estas identidades, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Hicimos uno de estos problemas. Entonces aquí, la verdad, todos los problemas que puedan surgir van a ser combinación bueno, se van a resolver combinando las propiedades que ya conocemos y los teoremas que también ya hemos visto. Entonces aquí como que es un poquito fácil derivar todo esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que para muchos este es uno de los parciales más fáciles, porque ya hay fórmulas para fórmulas, reglas, propiedades para casi todo. Bueno, ya tenemos esto, entonces vamos a ver algo nuevo. Resulta que hasta el momento hemos hablado de derivadas, hemos hablado de derivadas pues, de funciones, en este caso polinómicas, cuando tenemos algún tipo de exponente racional, pero siempre estábamos hablando de tipo polinómica, hablamos también de tipo trigonométrica, pero nosotros sabemos que este no es el único tipo de funciones que existen. Hay otras funciones, por ejemplo, tenemos la función logarítmica, la exponencial natural o la exponente natural, o bueno, la exponencial. También tenemos otro tipo de funciones como la función potencia. Eh, tenemos también las exponenciales y logarítmicas, donde el exponente, donde la base, pues no necesariamente es el número e. Y tenemos también funciones trigonométricas inversas. Entonces, todas estas funciones que estamos mencionando también tienen su derivada. Vamos a ver. Esta es la derivada del logaritmo natural. Así es como se deriva el logaritmo natural. Y aquí vemos que viene también de paso implementada lo que es la regla de la cadena. Vean que lo que estamos derivando aquí es el logaritmo natural y esto que tenemos aquí en el argumento es una función u que depende de x. Entonces, tenemos aquí esta función u que depende de x, así que aplicamos la regla de la cadena. Derivamos primero el logaritmo y después derivamos lo que está dentro del logaritmo. Entonces, esta es como una aplicación de la regla de la cadena de un solo, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos esta fórmula y con esta fórmula podemos hacer una gran cantidad de ejercicios. Tenemos la función exponencial natural, de la cual pues ya hemos visto en 110 muchas cosas de este tipo de funciones. Aquí pues vamos a ver que pues le puede usar esta notación, se puede poner como exp. Entonces vamos a ver que tenemos esta notación, exponencial de x igual a y, sí, solo sí, x igual al logaritmo natural de y. Bueno, estas son propiedades de los logaritmos que, por cierto, ya también conocemos. Son algunas propiedades que
pues incluí aquí en esta presentación para que las vayamos recordando. Muchas de estas propiedades ya las sabemos todos nosotros. Por ejemplo, que podemos sacar este exponente afuera cuando tenemos un logaritmo, ¿verdad? Esto pues es parte de ya del último parcial de MM110. Esta exponencial de 1 es como tener el número e. Tenemos que el logaritmo natural de e es igual a 1. Cuando la base coincide con el argumento, entonces el resultado es 1. Eso también ya lo sabemos. Bueno, esto también, e a la x. Estas son propiedades básicas de 110, ¿verdad? Más bien esto es un caso particular. Cuando tenemos mismas bases, se suman los exponentes. También está, siempre nos decían en el colegio que la multiplicación es amiga de la suma, la división es amiga de la resta, ¿se acuerdan, verdad? Eso es cuando venimos aquí y dividimos mismas bases, entonces se restan los exponentes. Luego está esta propiedad que pues ya la hemos utilizado también. Entonces, y ahora lo que nos interesa, la derivada de la función exponencial o exponencial natural. Aquí sería que la derivada de a a la u es e a la u por la derivada de lo que está aquí adentro, que es u, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Cuando tenemos un exponente racional, aquí, o sea, cuando tenemos una fracción aquí, x a la r, lo que pasa es que sacamos este r y acá nos quedaría x a la r menos 1. Esa sería la derivada. Prácticamente la misma fórmula que hemos utilizado para los enteros, ¿verdad? Cuando hay enteros positivos. Es la misma fórmula, exactamente la misma. No cambia para nada. Entonces ahí lo tenemos. Este es para cuando tenemos una composición de funciones. Esta es la regla de la cadena, en realidad. Cuando tenemos, vean, cuando tenemos compuesta una función acá, tenemos g elevada a la r. Lo que pasa es que sacamos la r afuera, le restamos un 1 y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Este es un teorema. Así que hay que considerarlo. Aquí dice que r es cualquier número racional. Entonces, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar mucho este teorema. Este teorema va a ser muy importante para nosotros, lo vamos a utilizar bastante. Este teorema es como un caso particular de la regla de la cadena. Entonces, este teorema lo vamos a necesitar. Veamos que además del número e, no solamente podemos tener este número como base. Puede haber otro número, siempre y cuando pues, sea un número mayor que 0, sea un número positivo. Se va a dar lo siguiente, se puede dar que tengamos una función definida como f de x igual a la x. Entonces esta es una función exponencial donde la base es el número a, la variable o el exponente es x. Entonces no solamente ese caso tenemos. Y acá tenemos esta fórmula. A mí no me gusta mucho esta fórmula, les voy a decir. Me gusta más deducirlo de una manera distinta, pero para eso vamos a necesitar ver derivada o derivación implícita. Entonces, cuando miremos derivadas implícitas, van a ver que no va a ser necesario que se aprendan esta fórmula. Esta fórmula no les digo que no se la aprendan, pero yo les voy a enseñar la forma de deducir derivadas para este tipo de funciones sin necesidad de manejar la fórmula. Eso se los voy a enseñar más adelante cuando veamos derivación implícita, pero también que se la aprendan no está de más. Si ustedes pues quieren de aprendérsela, pues perfecto. Esto sería que la derivada de a a la u es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de lo que está dentro, bueno, ahí que sería u, de la derivada de u. Bueno, tenemos también otro tipo de funciones logarítmicas, o sea, no es solamente el logaritmo natural, hay logaritmos de distintos tipos. Tenemos logaritmo de base a, donde a pues puede ser cualquier número real positivo distinto de 1. Entonces podríamos tener ese tipo de función y este tipo de función también cambia la derivada, cambia mucho. Entonces vemos que esta sería su fórmula para la derivada. Vamos a ver de dónde viene también a su tiempo. Vamos a ver cómo se hace esto y
y vamos a ver algunas fórmulas como la de cambio de base para poder encontrar esto de forma más fácil. Entonces, todo esto también lo vamos a ver, no se preocupen. Bueno, ahora vamos con las funciones trigonométricas inversas, como son seno inverso de x. Pasa que eh, el resultado de y va a estar entre menos pi medios y pi medios para este seno inverso. Recordemos que cuando calculábamos el seno inverso, lo que hacíamos es que nuestra función se volviera inyectiva, y en este caso eso lo pedíamos para que pudiera existir la inversa, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Vamos a ver. La derivada del seno inverso de u es igual a esto. Es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de lo de adentro, del, que es el ángulo, ¿verdad? Por la derivada del ángulo. Bueno, no es ángulo, porque es ángulo cuando está seno. Más bien quiero decir del argumento. No quiero entrar ahí en contradicciones. Del argumento sería. Ahora, vamos a ver, para coseno inverso, la derivada es igual a la del seno, pero aquí vemos que hay un signo menos. Vemos que se parecen, ¿verdad? Entonces, si se aprenden una, la otra, pues es bien fácil también de deducir, porque solamente es ponerle un signo menos. Para estas de aquí sí, yo les recomiendo que se las aprendan, porque no tengo ninguna, bueno, yo no tengo ninguna forma, bueno, no, a mi parecer, o que yo sepa, no tengo ninguna forma de deducirla. Hay formas, pero yo no recuerdo en este instante, así que os recomiendo que se la aprendan. Luego la derivada de tangente inversa es bien fácil, es una de las más fáciles, que es 1 sobre 1 más u al cuadrado, más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. La de cotangente, pues, es igualita, nada más que con el signo menos. Entonces, si aprenden ustedes esas tres, ya se las aprendieron todas prácticamente. O sea, es la de cot. Parece que están preguntando. Me dice, sí, esta fórmula yo la saco del libro de Leitol. Ahí es donde están, en el libro de Leitol. Si ustedes pueden ver, en el libro de Leitol van a ver, pues justamente estos capítulos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. eh, Esta es la derivada compuesta, regla de la cadena. Vemos aquí. Todo esto, todo el contenido yo lo saco de aquí. Entonces no lo saco en este caso, de otro lugar para estas sesiones. Por ejemplo, esta fórmula que ven aquí en el libro de Leitol, yo también la tengo escrita en las presentaciones. Lo que hago yo es tomar las partes más importantes y colocárselas pues ahí en una presentación. Entonces, esto de aquí está en Leitol, como pueden ver, yo ahí lo tengo también. Eh, Aquí hay varios ejemplos también que ilustran pues estos teoremas. Ah, Después tenemos aquí, eh, este es un tema que vamos a ver mucho más adelante. Ya esto es parte de las aplicaciones de la derivada. Entonces, estos son temas que también vamos a ver, lo que es la tasa de variación y también pues las aplicaciones de la derivada. Todo esto lo vamos a ver. Sin embargo, no en este instante. Toda esta parte la vamos a ver. Algunos teoremas aquí importantísimos, todo lo vamos a ver, pero eh, lo que yo les estoy mostrando también lo saco de aquí del libro de Leitner. Entonces ustedes acá lo van a poder encontrar, se pueden ir al índice y van a ver que concuerda con, bueno, esto no es, creo que está, si mal no recuerdo, en el capítulo 4 o 5 está esto. Es que aquí como que en el libro salta, permítanme. Ya les voy a decir en qué página están por las dudas que tengan.
mal no recuerdo, era el capítulo 5, 5 punto y algo. Bueno, por aquí estaba. Aquí está, función logaritmo natural. Vean, aquí está el contenido. Aquí está la función logaritmo natural. Sí. Bueno, entonces, sí, vemos que acá está la fórmula derivada. Lo que pasa es que aquí en el capítulo a mí me aparece más información, me aparece también la integral. Entonces, yo no quiero, en este momento, no es que no nos vaya a interesar la integral. Sí, en algún momento nos va a interesar, pero en este instante solo me interesa la derivada. Entonces, ustedes van a poder ver aquí hay varias propiedades. Entonces, aquí en el capítulo 5 está este tema de función logaritmo natural, y además del logaritmo natural está la función exponenciales, o las funciones exponenciales. Entonces, aquí las pueden ver esto de acá. Entonces, todo eso está en el libro de Leighton. Pueden ubicarse ahí, pueden buscar en el índice, nada más que aquí, como pueden ver, van a aparecer integrales, tema que no estamos viendo por el momento. Entonces, yo solamente y coloco ahí lo que, eh, lo que es pertinente para este parcial. Entonces, solamente eso estamos viendo. Bueno, chicos, ¿de dónde vienen estas fórmulas? ¿De dónde se deducen? Bueno, la fórmula viene en realidad de la definición formal que tenemos de derivada, que es la definición mediante límites. Entonces, es de ahí de donde vienen, contestando a la pregunta de que me dicen aquí, ¿de dónde salen o por qué salen? Pues estas fórmulas salen debido a la definición de límite que tenemos de derivada. Así que por ahí podemos encontrar las fórmulas estas, podemos demostrarlas mediante esos límites que estamos mencionando. Ahora, en ocasiones es un poquito difícil dependiendo del tipo de función con que se esté trabajando. No es tan obvio, pero vamos a continuar. Entonces, todas estas funciones nacen de ahí, ¿verdad? Nacen de límite que estuvimos planteando en el principio de la clase, que tenía que ver mucho con lo que era la recta tangente. Entonces, de ahí es de donde nacen. Vinieron algunos matemáticos y pues demostraron que el límite de eso, o el límite de esa función era igual a esto. Entonces ahí tenemos aquí la fórmula. Tenemos aquí otra fórmula, que es la derivada de la secante inversa, que es esto que estamos viendo acá, y la derivada de la cotangente inversa. Por último, la derivada de la cosecante inversa. Entonces, todas estas son fórmulas. Esta presentación se las voy a enviar a ustedes, por supuesto, se las voy a enviar a- al grupo de WhatsApp para que ahí tengan pues disponibles las fórmulas y puedan verlas para poder familiarizarse con ellas, para que las utilicen cuando pues estén haciendo sus tareas. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a ilustrar en esta oportunidad estos temas. Entonces ya vimos pues que aquí tenemos un compendio de fórmulas que nos van a ayudar a resolver muchos problemas de este tipo. Entonces vamos con la diferenciación logarítmica. Eso es lo primero que vamos a ver. Entonces vamos con la parte de diferenciación logarítmica. Aquí nos ubicamos en el libro. Decíamos que estábamos en el capítulo 5. Entonces estamos en el capítulo 5 para la parte de diferenciación logarítmica. ¿Qué vamos a buscar aquí? Pues vamos a buscar la derivada de alguna función logarítmica. Luego de ver todo esto, esta parte de derivada, vamos a pasar a las aplicaciones de estas. Tienen muchas aplicaciones en física. Vamos a ver cómo es que podemos encontrar, por ejemplo, velocidad, aceleración con este tipo de
de temas. Que vamos a ver cuáles son las aplicaciones que tienen en física, aplicaciones que tienen, por ejemplo, en áreas de ingeniería como productividad, optimización. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos ahora con estos problemas que me dicen, vamos a ver, lo que queremos es la derivada. Entonces vamos a ver qué problema tiene acá que incluye la derivada. Tal cual les dije, en estos capítulos no solo hablan de derivadas, sino de integrales, pero no nos interesa integrar por el momento. Aquí está. Me dice, de los ejercicios 5 a 30, derive la función y simplifica el resultado. Bueno, vamos a tomar algunos ejercicios de acá y vamos a trabajar en ellos. Entonces vamos a comenzar. Empezaremos por el ejercicio 5. Luego vamos a ir haciendo otros. Entonces el ejercicio 5 me dice f de x igual al logaritmo natural de 4 más 5 por x. Entonces, vámonos aquí. Veamos que este es el ejemplo 3. En el ejemplo 3 vamos a decir, sea f de x igual a logaritmo natural de, en el argumento vamos a tener 4 más 5x. Ahora, se nos pide encuentre la derivada de f. Bueno, ¿cómo a la solución? Para la solución tenemos o debemos tomar en cuenta, mejor dicho, la fórmula. Entonces, aquí la fórmula es muy importante. Vamos aquí entonces, vamos a la fórmula que tenemos aquí. Vámonos por acá, la tengo. Entonces, vámonos. Esta es la fórmula. Entonces, aquí tengo la fórmula para la derivada. Entonces, tengo que hacerlo. Tengo que hacer este problema utilizando esta fórmula de derivación. Entonces, según la fórmula, me dice que la derivada de esto, vamos a ver, a colocarlo aquí, la derivada de f de x, que en este caso es aquí con respecto a x, que en este caso es la derivada del logaritmo natural de 4 más 5x. Acá esto con respecto a x. ¿Esto es igual a qué? Bueno, la fórmula me dice que hay que guiarnos por ella. Sería, miren, este es el argumento, ¿cierto? Entonces, según la fórmula, sería 1 sobre este argumento por la derivada de este argumento. Entonces, vamos a ver. Entonces, según la fórmula que nosotros tenemos aquí, esto va a ser igual a 1 sobre este argumento. Entonces, aquí en el denominador iría el argumento. Ahora, después hay que notar que además de tener 1 sobre el argumento, que en este caso el argumento es 4 más 5x, hay que multiplicar esto por la derivada de este argumento. Entonces, la derivada de 4 más 5 veces x. Entonces, tenemos que derivar esto. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a la fórmula. Vamos a cambiar de notación para, pues, sería la derivada del logaritmo natural de u, donde u es una función que depende de x, ¿verdad?
con respecto a X. Esto es igual a 1. Permítanme aquí. 1 sobre U por la derivada de U con respecto a X. Entonces eso es lo que pasa. Esta es la fórmula. Ahora tenemos que familiarizarnos con esta fórmula. Tenemos que, bueno, utilizarla, ¿verdad? Practicar con ella. Entonces, aquí aprovechamos la propiedad de linealidad que tiene la derivada. Entonces la distribuimos y nos quedaría lo siguiente. Entonces me queda aquí, esto pues se me conserva igual, 1 sobre 4 más 5x. Entonces en el denominador me queda 4 más 5 veces x. Multiplicado por, aquí, cuidado, ¿verdad? Estamos multiplicando esta expresión por todo esto, ¿verdad? Eh, no es que estoy multiplicando pues solamente por 4, solamente por 5x, sino que estoy multiplicando por la derivada de todo, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener cuidado, aquí mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso pues no va a suceder, pero, por ejemplo, ¿qué tal si a mí se me ocurriera solamente copiar así como, tengo la derivada de 4 con respecto a x y aquí coloco más la derivada de 5x con respecto a x? Yo sé que la derivada de esto va a ser 1, ¿verdad? De la derivada de x, ¿verdad? Y con este 5 va a ser 5. Entonces, la derivada de esto va a ser 0. ¿Y qué tal si a mí, pues en alguna confusión, yo venga y escriba, bueno, entonces esto es 1 sobre 4 más 5x, la derivada de esto es 0 por 0 más 5. Entonces, es 0, entonces esto es igual a 5. ¿Por qué? Porque ahí puede haber un problema de confusión, ¿verdad? Miren, el problema que pudieran tener, que a veces muchos lo tienen, ¿verdad? Es que no colocan paréntesis o no son conscientes de que aquí se está multiplicando esta expresión por todo esto. No es que solamente por un término, ¿verdad? Por todo. Entonces, cuando ustedes no colocan paréntesis, pareciese que solo estoy multiplicando por un solo término y parece que estoy sumando el otro, cosa que pues está equivocada. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Siempre hay que colocar el paréntesis para indicar que esto está multiplicando o que es un factor común de toda esta expresión. Entonces ahí hay mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Entonces ahí va a ser indispensable coloquen paréntesis para que no se vaya a confundir. Entonces este es un consejo que les doy. Tengan cuidado con los paréntesis porque eso de ahí puede pues llevarlos a algún tipo de confusión como esta que acabo de mostrar. Entonces colocamos el paréntesis para indicar que esto está multiplicando a toda esta expresión, no solamente a una, ¿verdad? Luego aquí, esto de acá sería pues la suma aquí y 0 más 5 es 5, entonces sería 5 multiplicando a esto de acá. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, vamos aquí. Voy a copiar mejor esto. Entonces aquí sería 1 sobre 4 más 5x. Ahora esto es 5, entonces esto me daría al final 5 sobre 4 más 5x. Y este sería el resultado de la derivada. Entonces esto es lo que queríamos lograr, lo que queríamos obtener. Ahí nos quedaría. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos con otro problema. Vamos a ver qué otro podemos hacer aquí. Estos pues se hacen de forma similar. Este también. Este también.
Vamos a hacer este que incluye utilizar lo que es la regla del producto. Entonces, me gusta por eso, porque hay que usar la regla del producto. Entonces, vamos con el ejemplo 4. Vamos a hacerlo un poquito rápido porque ahora estamos quedando sin tiempo. Entonces decimos sea f de x igual a x por el logaritmo natural de x. Bien. Entonces, encuentre la derivada de f. Entonces, la solución, ¿cómo va? Solución. Bueno, necesitamos encontrar la derivada de esto. Entonces sería la derivada de f con respecto a x es igual a la derivada de x logaritmo natural de x. Esto con respecto a x. Entonces usamos la regla del producto. Sería la derivada del primero. Colocamos acá los corchetes para indicar que solo estoy derivando esta, ¿verdad? Por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces aquí voy a colocar corchetes también para indicar que solo estoy derivando el logaritmo natural. Y acá por el primero, que es x. Bien, ahora la derivada de esto es 1, ya lo sabemos. Entonces ya lo hemos hecho antes, así que esto sale directo. La derivada de esto va a ser 1. Mientras que la derivada de esto por fórmula, pues ya sabemos que la derivada de, en este caso, la derivada del logaritmo natural de x, bueno, de u, la derivada del logaritmo natural de u con respecto a x es igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Veamos, para este caso, ¿qué pasa? Tenemos logaritmo natural de x. Entonces, cuando derivamos logaritmo natural de x, ¿qué va a pasar? La derivamos con respecto a x. Sucede lo siguiente. Sucede que esto sería 1 sobre x por la derivada
Eh, Tuve un problema de conexión, chicos. Me disculpo. Eh, Nos quedan todavía 3 minutos. Va a terminar el problema. Todavía me quedan 3 minutos. Bien. Bueno, ahora ya casi terminamos. Aquí, ¿qué hay que hacer? En este caso hay que aplicar esta fórmula. Sería 1 entre el argumento por la derivada del argumento. La derivada en este caso de este argumento es 1, ya lo sabemos. Entonces sería igual a 1 sobre x, en otras palabras. Bueno, aquí sería esto logaritmo natural de x, porque aquí lo multiplicamos por 1, más la derivada de esto, según observamos aquí, es 1 sobre el argumento, que en este caso el argumento es x, por la derivada de x con respecto a x, eso es 1, y acá por x. Bueno, entonces aquí la derivada de esto sería logaritmo natural de x más 1, porque aquí se van a cancelar estas componentes. Entonces se me cancela esto con esto y me queda esta expresión aquí. Bueno, voy a colocar esto como observación por acá para que no se nos vaya a olvidar, y luego de eso ya habríamos terminado por el día de hoy. Entonces sería la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x es igual a 1 entre el argumento por la derivada del argumento, que es x. La derivada de esto ya sabemos que es 1, entonces 1 sobre x por 1, que es igual a 1 sobre x. Bueno, hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Bueno, entonces dejaré de grabar esta reunión